¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son naturalmente tranquilas, mientras que hay otras que parecen siempre vivir al borde del enojo? ¿O por qué algunos tienden al optimismo y otros a la tristeza? Hoy en día solemos explicar estas diferencias usando conceptos como personalidad o temperamento. Pero hace más de 2000 años, un médico griego propuso una explicación muy distinta. Una teoría que afirmaba que nuestro carácter depende del equilibrio de ciertos fluidos dentro del cuerpo. La pregunta es, ¿podría realmente la personalidad depender de algo tan físico como los líquidos del organismo? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer las ideas de un médico de la antigua Grecia, que transformó la forma de entender la mente y la enfermedad. En este video, veremos cómo a partir de la teoría de los humores, desarrollada en la medicina griega, especialmente por Hipócrates, pensadores posteriores como Galeno comenzaron a asociar estos fluidos con distintos tipos de temperamento. La teoría de los cuatro temperamentos. Durante gran parte de la historia, los trastornos mentales se explicaban a través de causas sobrenaturales. Se pensaba que podían ser castigos divinos, posesiones o influencias espirituales. Pero algunos médicos griegos comenzaron a proponer una idea radical para su época. Quizás los problemas mentales no tenían un origen sobrenatural. Quizás tenían causas naturales dentro del propio cuerpo humano. Esta idea planteaba una nueva pregunta. ¿Podrían acaso los estados emocionales y psicológicos depender del funcionamiento físico del organismo? Si lo pensamos bien, esta pregunta sigue siendo relevante, incluso hoy mismo. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos enfermos o cansados, nuestro estado emocional cambia. La falta de sueño puede volvernos irritables y el estrés prolongado puede afectar nuestro estado de ánimo. Esto sugiere que existe alguna relación entre el cuerpo y nuestras emociones. Pero en la antigua Grecia, alguien intentó explicar esa relación de una forma mucho más sistemática. Imagina por un momento a un médico observando a muchos pacientes diferentes. Algunos parecen tranquilos y reflexivos. Otros son impulsivos o fácilmente irritables. Otros parecen constantemente optimistas. La pregunta aquí es, ¿por qué las personas reaccionan de manera tan distinta ante la vida? Uno de estos médicos llegó a una conclusión curiosa, y esa fue que nuestras emociones podían depender de algo que circulaba dentro de nuestro cuerpo. Aquí es donde entra en escena Hipócrates, que vivió aproximadamente entre el 460 y el 377 a.C. Hipócrates es considerado uno de los fundadores de la medicina occidental. A diferencia de muchas creencias de su época, él sostenía que las enfermedades debían explicarse mediante causas naturales. Y según su teoría, el cuerpo humano contiene cuatro fluidos fundamentales, llamados humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Los médicos griegos creían que cada uno de estos fluidos tenían propiedades diferentes y que el equilibrio entre ellos determinaba el estado del organismo. Para Hipócrates, la salud dependía del equilibrio entre estos humores. Cuando ese equilibrio se rompía, aparecían enfermedades.
Pero esta idea no se aplicaba solo al cuerpo, también se aplicaba a la mente. Y si esta idea fuera correcta, entonces el carácter de cada persona podría explicarse de una forma muy simple. A partir de esta teoría, surgió lo que hoy conocemos como la teoría de los cuatro temperamentos, cada uno asociado con un humor del cuerpo. El temperamento sanguíneo se asociaba con personas sociables, activas y optimistas. El colérico se relacionaba con individuos impulsivos, dominantes y fácilmente irritables. El melancólico describía personas reflexivas, sensibles y propensas a la tristeza. Y el flemático se asociaba con individuos tranquilos, pacientes y poco reactivos. Según esta teoría, el equilibrio entre estos humores influía directamente en la personalidad de cada individuo. Pero aquí llega un problema importante. Desde la perspectiva de la psicología moderna, sabemos que estas explicaciones no son científicamente correctas. La personalidad humana no depende de equilibrios de fluidos corporales. Sin embargo, la teoría de los temperamentos fue extremadamente influyente. Durante siglos, médicos y pensadores utilizaron esta idea para explicar las diferencias de carácter entre las personas. Incluso hoy, muchos conceptos populares de personalidad todavía reflejan indirectamente estas antiguas categorías. Lo importante de esta teoría no es si era correcta en términos biológicos. Lo importante es la idea que introdujo. Hipócrates propuso que los fenómenos psicológicos podían tener causas físicas dentro del cuerpo. Aunque esta teoría era incorrecta, dejó una idea que cambiaría la historia de la medicina y la psicología. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? En pocas palabras, primero, que en la antigua Grecia, algunos médicos comenzaron a buscar explicaciones naturales para las enfermedades mentales. Segundo, que Hipócrates propuso que la salud dependía del equilibrio de los humores del cuerpo. Y finalmente, que a partir de esta idea surgió una de las primeras teorías de la personalidad, la teoría de los cuatro temperamentos. Una explicación que, aunque hoy sabemos que es incorrecta, influyó profundamente en la historia del pensamiento psicológico. Pero los médicos griegos no fueron los únicos interesados en comprender el comportamiento humano. Mientras algunos intentaban explicar las emociones a partir del cuerpo, otros comenzaron a estudiar algo diferente: el poder de las palabras sobre la mente. En la antigua Grecia surgió un grupo de pensadores conocidos como los sofistas, expertos en el arte de la persuasión y la argumentación. Ellos sostenían una idea provocadora: que la verdad podía depender de cómo se convence a los demás. Así que te pregunto, ¿podrían estos maestros de la retórica ser, en cierto sentido, precursores de algunas ideas de la psicología moderna? Eso es lo que veremos en el siguiente video.